Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, que hoy día les va a hablar acerca del nuevo rol de Estados Unidos y el imperio norteamericano en Galápagos, Ecuador y el mundo por la pandemia y la crisis económica. Estados Unidos, que empezó su brutal expansión a mediados del siglo XIX como un nuevo imperio de la gente blanca y que fundó su crecimiento en la industria, el uso de los motores de combustión, de las máquinas eléctricas, es decir, en el conocimiento y la inventiva, creó la era del automóvil, de la aviación, de los electrodomésticos, la comida preparada, la farmacología, la cirugía, el narcoconsumo, el entretenimiento a base de la radio, el cine, la televisión. Creó también la información instantánea, la exploración y el uso de naves espaciales y del espacio, el comercio transoceánico entre el Pacífico y el Atlántico a partir del Canal de Panamá, la revolución de los antibióticos, de los anticonceptivos, la internet, las comunicaciones satelitales y en tiempo real. Pero el precio de crear este mundo de lujo extremo, de la comodidad y el entretenimiento, de la masificación del consumo, ha creado la contaminación ambiental y el cambio climático que hoy nos amenazan con la extinción de las especies, guerras nucleares, cibernéticas, nuevas formas de guerras como las guerras mediáticas, comerciales, guerras aéreas, espaciales, de submarinos, o inclusive ha servido para renovar el uso de la guerra biológica, que fue el mecanismo más importante de la conquista de los europeos en el Nuevo Mundo desde 1492. En estos momentos, Estados Unidos enfrenta la amenaza de la invasión latinoamericana a su territorio, que es incontenible con la presencia de latinoamericanos y la influencia en las elecciones y decisiones, por la presencia de hispanos dentro de su territorio y en las fronteras. Pero otro de los problemas con los que se enfrenta es el problema de la obesidad, el sedentarismo, el narcoconsumo, que son las causas de que la población haya sido fácil presa del virus del COVID-19, pero también del tráfico de drogas, del tráfico humano, de la depresión y de la denominada violencia interna. Estos problemas están relacionados con los gases de efecto invernadero, por ejemplo, el CO2, que lo producen los motores de combustión, las cocinas, los incendios, el metano producido por las ganaderías, los basureros, los volcanes, sumado a la contaminación por plásticos que en Estados Unidos ha llegado a ser un foco de contaminación global. Los combustibles fósiles y los plásticos tienen mucho que ver con el petróleo. Ya desde la Primera Guerra Mundial, el petróleo se ha convertido en causa de guerras, y muchas de ellas interminables hasta el día de hoy. Pero gracias a los satélites, a la electrónica, a la nueva tecnología, a la observación de la Tierra desde el espacio, estos fenómenos meteorológicos en franco crecimiento y desbocados, el clima fuera de control, las especies desapareciendo por minutos y el aparecimiento de nuevos enemigos como los virus con extraordinaria capacidad de mutación, sumados a la pobreza entre los seres humanos, que ha dejado de ser solo por lo básico y pasó a ser la llamada pobreza comparada, donde los seres humanos se odian solo porque no tienen lo que el otro tiene, o la pobreza brusca nacida de estas crisis de todo tipo, más el loco endeudamiento de los países y de las personas. Ante este panorama, Estados Unidos ha llegado a un momento en que le toca cambiar su papel en el mundo, que hasta ahora había sido el de policía mundial que persigue a terroristas, narcos y políticos que no están con su línea. El nuevo Estados Unidos es el de crear nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente y está pasando a ser el guardián de los mares, las selvas e inclusive de los glaciares. Estados Unidos, a diferencia de Rusia y China, que son potencias mundiales con las que ahora compite luego de haber, por supuesto, derrotado a las potencias imperiales coloniales europeas, que las convirtió inclusive en sus aliados en la OTAN, se basa este crecimiento en que ha creado una forma de gobierno donde lo más importante es la llamada libertad humana,
que es esa capacidad que tiene cada individuo de decidir por sí mismo en todo y que se ha ido multiplicando en la medida que el ser humano ha desarrollado más tecnología. Y ha pasado de ser el simple ciudadano obediente a las leyes, a la constitución o al gobernante de turno del país, a ser una persona, un ser humano con personalidad que tiene la capacidad de decidir por sí mismo en todo. No acepta que un gobernante le diga lo que tiene que hacer ni las instituciones o cualquier empleado público que quiere decidir por él. En un principio, cuando Estados Unidos nacía como imperio, el principio fundamental era que nadie está por encima de la ley. Pero ahora, como vemos en la pandemia, la ley no puede estar sobre la libertad de las personas y por eso muchos norteamericanos y europeos se niegan a vacunarse, en tanto que en países como China, Rusia o América Latina, no vacunarse ha pasado a ser un delito y dejó de ser una decisión personal, es una obligación impuesta por los gobiernos y con severas sanciones si no se vacuna. Así pues, este derecho de decidir en todo, en lo que quiero y lo que no quiero, en lo que soy y lo que no soy, en lo que me gusta y lo que no me gusta, son algo inadmisible en otras formas de gobiernos como las formas socialistas y comunistas, donde por lo general un grupo de personas como el Comité Central del Partido Comunista o el gobernante de turno decide hasta lo que el Congreso tiene que aprobar, aunque ese Congreso tenga miles de participantes, como en el caso de China, por ejemplo. El concepto del socialismo, que se basó en los principios aristotélicos de Aristóteles, de Platón, que creía que los países deben ser gobernados por los mejores, lo que dio origen a las llamadas aristocracias, que llegaron a ser familias que transmitían el poder a sus descendientes por línea de sangre, como se ve en las monarquías o en lo que es actualmente los dictadores que pretenden establecer sucesores. Así, por ejemplo, en México, donde el gobierno llegó a llamarse la dictadura perpetua, y el sucesor del presidente era elegido por el presidente del turno. Para los socialismos, al igual que para las otras regiones del mundo, todos deberían ser iguales, todos deberían vestirse de manera similar, deben comer de manera similar, deben cantar las mismas canciones, estudiar lo mismo, trabajar en lo que el Estado y el gobierno consideran que es lo más conveniente, incluso casarse, divorciarse y hasta el número de hijos. Ya lo vemos en China, por ejemplo. No más de 2 hijos ahora, antes era no más de 1. Pero la derrota de la URSS, que marcó el fin del modelo comunista y estalinista, el de Mao, que marcó el fin del modelo maoísta, en ambos casos llevó al aparecimiento de una nueva forma de capitalismo llamada capitalismo de Estado, donde el Estado es el principal empleador y empresario, generando un empleo, producto, e inclusive los Estados son conquistadores de mercado, a diferencia del capitalismo occidental en el que cada empresa privada con propietarios era el que hacía ese trabajo. Hoy, el uso de los recursos humanos de un país por parte de un gobernante para crear riqueza le ha dado a esos países el gran paso a la sobreexplotación de la naturaleza y de su propio pueblo, que genera a su vez el rápido desabastecimiento de materias primas y el reemplazo de seres humanos por máquinas. Por supuesto, esto significa tiempo prolongados en los estudios como medios de crear sujetos adaptados y útiles. Tanto en el capitalismo privado como en el capitalismo estatal, estos fenómenos se han multiplicado. Se ha acelerado el aparecimiento de enemigos mortales de la especie humana como el COVID-19, los huracanes, las sequías, los incendios, la contaminación por pesticidas, de manera diferente a lo que fueron en el pasado. Por supuesto que antes también hubieron pestes, incendios y todo. Ecuador ha declarado que el territorio marítimo alrededor de Galápagos, que suman 200.000 kilómetros cuadrados, casi la misma superficie de su territorio continental, será área protegida. Pero el país carece de recursos materiales y humanos, de tecnología para proteger ese enorme espacio donde ya, desde ahorita, ya sabemos, los narcotraficantes se aprovechan de esta debilidad de Ecuador para correr llevando su droga, o las flotas pesqueras internacionales llegan con centenares de barcos a saquear el arca. Esta situación
que se vive en países que ahora ya son víctimas de derrames petroleros, de las transnacionales o de la caza furtiva, de la explotación minera ilegal, contaminante y más de otras nuevas formas de agredir a la naturaleza y la vida silvestre, hacen que los países con tecnologías de gran desarrollo como la tecnología de la observación y las comunicaciones satelitales por drones, que poseen aviones de gran velocidad, indetectables inclusive, o submarinos, sean los únicos que pueden frenar y proteger a los animales, plantas y recursos naturales de estos países pobres, hoy víctimas de todas las formas de piratería, tráfico ilegal, sobreexplotación, contaminación, saqueo, con máquinas que tienen grandes posibilidades de destruir lugares y países en poco tiempo. Imagínense una flota de 260 barcos fábrica que nos llegó al frente de Galápagos procedente de China. Los países con gran desarrollo tecnológico, con capacidad bélica, con gran poder de fuego, son los que pueden detener a estas flotas piratas privadas o de otros estados para evitar que la naturaleza sea destruida en los países pobres, y que es posiblemente gracias a la pobreza y a los malos gobiernos que estos países, que ahora son subdesarrollados, no han podido aprovechar de manera conveniente los recursos naturales, y ahora más bien los aprovechan de manera siniestra, como nunca en la historia. Pero siguen siendo los países pobres los que tienen los grandes recursos naturales, mientras que los países desarrollados y las empresas privadas han acrecentado su poder económico, sus recursos materiales, sus maquinarias, sus recursos humanos, la inteligencia artificial inclusive, para saquear a los países débiles, pobres. La crisis ambiental, que como vemos tiene origen en los procesos de desarrollo industrial que se iniciaron en Estados Unidos e Inglaterra y que fueron imitados por otros países, ha llevado a los países a convertirse a Estados Unidos a convertirse en la policía del mundo, que antes defendía sobre todo los intereses norteamericanos, pero hoy esta nueva policía, policía del mundo que es Estados Unidos, se ve obligado a luchar contra el deterioro de la naturaleza que él mismo provocó en un comienzo y que ahora ya lo provocan todo el mundo, desde el más pobre de los ciudadanos de cualquier país, así como a desempeñar ese rol que está desempeñando en Galápagos, que es de custodiar una enorme superficie territorial de 200.000 kilómetros cuadrados con satélites, drones, radares montados en aviones, inclusive con una fuerza militar intimidante, porque Ecuador, al igual que muchos otros países pobres, no tienen la capacidad de amedrentar a estas empresas y países que están sobreexplotando los océanos. Muchas gracias.